Las reuniones de negocios organizadas por Bear habían empezado en el primer día entero que Wilbur pasó en París. Ese día le habían presentado a un activo patrocinador de viajes en globo muy interesado por la aviación, Henry Deutz de la Merde, descrito por Wilbur para Orville como «el típico rey del petróleo», pero en francés. Hubo reuniones con Arnold Fordyce, el comandante Bonnel y altos cargos del gobierno francés. Wilbur dijo a Orville que Bear era un negociador muy escurridizo y que las cosas iban bien. También era muy práctico y a Wilbur le agradaba su constante disposición a contarle lo que se decía en francés. Que para colmo, casi siempre se decía a gran velocidad. Bear haría cuanto estuviera en su mano, podían confiar en eso. A esas alturas, además, seguramente es imposible conseguir un representante más entregado, y tiene una gran habilidad para llegar a la gente. Muchas negociaciones se hacían interminables, pero las perspectivas de llegar a un preacuerdo parecían alentadoras. A grandes rasgos, los Wright iban a recibir $350.000 por su flyer después de la necesaria demostración pública en Francia, condición previa para firmar cualquier contrato. Los franceses insistían en ver el avión y verlo volando y, claramente, estaban en su derecho. La olla empieza a hervir, contó Wilbur. Pero entonces una facción francesa se enredó con otra, mediaron intrigas políticas y la animación se apagó. Unos años antes, Wilbur no se veía dotado para cometidos comerciales. Ahora estaba inmerso en unas negociaciones extremadamente complejas, jugándose grandes sumas de dinero con empresarios, políticos y burócratas muy curtidos en un idioma que no hablaba ni entendía. El juego en sí, los jugadores, el entorno, el idioma, todo era completamente nuevo para él. No obstante, estaba demostrando ser muy competente y voluntarioso, aunque era consciente del desprecio que reinaba entre bastidores. En el Ministerio de Guerra se decía que los Wright eran unos farsantes como todos los estadounidenses, unos miserables que querían vender a Francia un cachivache en el que no creían ni los mismos estadounidenses. Alerta, paciente, muy atento, Wilbur jamás perdía la calma como dijo su padre, ni la confianza en sí mismo. Podía ser firme sin ser autoritario, discrepar sin ofender. Y cuando decía algo, no dejaba lugar a dudas, sabía de qué estaba hablando. Pero lo más importante es que nunca dejó de ser tal como era, siempre se mantuvo fiel a su franqueza sin pretensiones. Y le dio buenos resultados, no hablar francés y no ser tan refinado parecían beneficiarle de todos modos. Sin duda, como Bear había previsto, era una prueba documental clave, y mucho más. Que Wilbur no bebiera ni fumara ni mostrara el menor interés por las mujeres fue siempre, como no, motivo de perplejidad para los franceses. Todo el tiempo mantenía al corriente de cada detalle a su familia, sobre todo a Orville, detallando minuciosamente los diversos pormenores de los beneficios económicos que obtendrían según quien pusiera cuánto dinero. Un profesional de la prensa financiera con mucha experiencia no habría aportado una cobertura más clara. Alguna vez, para dar más variedad a su ocio, Bear invitaba a Wilbur a un agradable paseo por el Parque del Bois de Boulogne con él y la señora Bear hasta Fontainebleau o Versalles en su lujoso automóvil conducido por un chofer. Un lunes por la mañana, Wilbur estaba en la cama cuando un empleado del hotel llamó a su puerta para decirle que el dirigible La Patrie volaba sobre París. La Patrie, como Wilbur sabía, era la primera aeronave que había encargado el ejército francés. Se vistió de inmediato y subió al jardín de la azotea. La Patria, era un balón de gas en forma de gigantesca salchicha del que colgaba una góndola abierta para los tripulantes. Pasó sobre el Arco del Triunfo y casi justo por encima del Meurice a la velocidad, según calculó Wilbur, de 24 km por hora. El ensayo le pareció todo un éxito. Pero poco después escribió que el coste de esa aeronave era 10 veces mayor que el de un flyer y el flyer doblaba su velocidad. La máquina voladora estaba dando sus primeros pasos, mientras que el dirigible había tocado techo y pronto sería cosa del pasado. Aún así, la espectacular visión de la aeronave sobrevolando París fue una forma fabulosa de empezar el día. Casi todas las mañanas no traían consigo nada más que reuniones.
El principal asunto sobre el tapete ahora era si vender al gobierno francés o crear una empresa comercial con Henry Deutsch. La posibilidad de un contrato con el gobierno parecía casi segura, hasta que el ejército francés insistió en probar el flyer en ciertas condiciones, con un viento demasiado fuerte, y exigió un acuerdo en exclusiva de 3 años. Eran 2 condiciones a las que Wilbur no estaba dispuesto a acceder. Y entonces, por primera vez, salió a relucir que Flint y Company quería una comisión del 20% no solo de lo que se vendiera, como se había acordado, sino también de lo que no consiguieran vender. No te preocupes por la comisión de Flint, le dijo a Orville. Podremos dejarla donde estaba. A continuación a Wilbur le informaron confidencialmente de que si él, Orville y sus socios cobraban al gobierno francés un sobrecoste de $50.000, esa suma se distribuiría entre los que tenían poder para aprobar el trato. En otras palabras, los que tenían ese poder habrían de recibir sustanciales sobornos. Wilbur no quiso ni hablar de ello. Cuanto más se alargaban las conversaciones, más claro parecía que no iba a decidirse nada hasta que hicieran una demostración, y Wilbur siguió urgiendo a Orville para que acelerara el progreso en casa. Supongo que tendrás todo empaquetado y listo antes de recibir esta carta, escribió. No te olvides de meter todas las piezas de repuesto necesarias. Desde luego, tráete a Charlie Taylor. Nos compensará tener alguien de confianza que nos ayude cuando vayamos a probar algo. Esto lo escribió Wilbur el 28 de junio. Llevaba casi un mes sin noticias de Orville. Por una carta de Catherine fechada el 30 de junio, supo que las cosas no iban nada bien en casa, y que ella y Orville se sentían relegados de lo que sucedía en París. ORV no puede trabajar, ORV estaba muy intranquilo. ORV estaba agitado, loco por saber qué está pasando, furioso por cómo se hacían las cosas en París sin contar con él. Parecía claro que ella también estaba furiosa. Catherine y Orville habían perdido la paciencia con Flint y Company y ponían en duda que fueran de fiar. Catherine sabía poco o nada de judíos, pero al ver una fotografía de Hartberg, se preguntó si no lo sería. No me gusta nada el aspecto de Bert, escribió. Acaba de ocurrírseme que todos en la empresa son judíos. Bert desde luego lo parece. Días después contó a Wilbur que la situación en casa había empeorado aún más. Ella temía sufrir una crisis nerviosa y el máximo culpable era él. ¿Qué demonios pasa con tus cartas? A continuación estallaba en un tormentoso caudal de ira, acusaciones, victimismo e impotencia mucho más allá de cualquier cosa achacable a su carácter furibundo. Había tenido más que suficiente de toda esta historia. La incertidumbre nos tiene a todos tan nerviosos y exhaustos que no podemos evitar enfadarnos todo el rato. ORV y yo nos peleamos cada vez que estamos juntos 5 minutos. Y el pobre papá no deja de aconsejarnos, calma, Bessie, calma, mientras él mismo está tan nervioso que ni se entera de lo que decimos. No había estado tan cansada en toda su vida. Me entran ganas de llorar si alguien me mira. Algunas de las cartas de su familia fueron devueltas porque habían puesto mal las señas. ¿Por qué no nos has dicho antes que no recibías el correo? Nos desespera estar aquí sentados sin poder hacer nada de nada mientras ellos, Flint y Company, conspiran todo lo que pueden para aprovecharse de ti. ¿A santo de qué quieren que te metas en esa empresa francesa? Te habría ido mejor solo. Me repelen todos. Me preocupa ver lo tenso, nervioso y agotado que está ORV. No va a ser capaz de aguantar esto indefinidamente, y ya que estamos tú tampoco. Wilbur explicó más tarde en una carta dirigida solo a su padre, pues sabía que el obispo lo entendería, que el problema era que Orville no parecía estar en sus cabales sino sufriendo uno de sus arrebatos. La mañana del 17 de junio Wilbur escribió desde su habitación en el Meurice una larga respuesta a Catherine en la que describía con claridad para conocimiento de ella y de Orville cuál era la situación en París, qué papel estaba desempeñando en ella, cuánto se preocupaba por ellos, cómo había intentado ahorrarles exasperación y por qué no tenían que preocuparse. Era una carta muy sincera y segura en el tono, y más reveladora de su confianza en sí mismo que casi nada de lo que había escrito antes.
Su mensaje era que quien actuaba en París era él, que dominaba la situación, sabía lo que se hacía, conocía a la gente con la que estaba tratando y no había necesidad de ponerse nerviosos en casa. En vista de que yo, que soy uno solo, he escrito 3 o 4 veces más cartas a casa de las que me habéis escrito a mí todos vosotros juntos, empezaba, me da un poco de risa leer tu queja constante por las pocas que recibís. En los 2 meses y medio que llevaba afuera, había recibido el promedio de una carta a la semana, mientras que, en el mismo plazo, él escribía 3 o 4, salvo en una pausa de 10 días en que el estado de las cosas era tan inconcluso que no había nada que decir. Desde el principio sabía, continuaba, que contara lo que contara, Orville iba a ponerse nervioso, pero creía que su hermano tenía derecho a saber cómo iba todo. En cuanto a Flint y Company, no quiso recordarle a Catharine y a Orville que éste había sido el más partidario de aliarse con ellos desde el primer momento. He hecho lo que sé que habría hecho él si estuviera aquí y tuviera todos los datos. En estos casos, el que está ausente no hace más que perjudicar con instrucciones que no vienen al caso. A los pocos días de llegar a Europa, se había sentido seguro de poder manejar la situación. Lo único que le inquietaba era si Orville podría seguirle con la máquina con la celeridad precisa. No tengo por costumbre expresar mis quejas, pero esto de no estar nunca preparados, lleva más de un año siendo una pesadilla para mí. Dever y Cordelie dijo que al principio le habían considerado meramente una especie de prueba documental. Pero poco a poco, han ido abriendo los ojos y se han dado cuenta de que capto las situaciones mejor que ellos, de que a menudo mis juicios son más lúcidos y de que mi intención es dirigirles y no que me dirijan. Ahora yo lo controlo todo y ellos me asesoran y ayudan. En esta función pueden hacernos un gran servicio y no veo razón para romper con ellos. Lamentaba mucho que en casa estuvieran tan crispados. Por su parte, les aseguró, hacía años que no se sentía mejor. Tenían que dejar de preocuparse. No había necesidad. Al despedirse, contó que aquella tarde había quedado con unos estadounidenses para hacer su primer vuelo en globo. Despegaron en el recinto del Aeroclub en St. Cloud y navegaron entre nubes para salir a la luz del sol y al azul del cielo a unos 900 metros. Allá arriba, Wilbur estaba más alto que nunca con diferencia. Eran vistas espectaculares, cruzaban el campo en línea recta a 80 kilómetros de París. El cambio del marrón intenso de la tierra recién arada al verde de los prados, los distintos tonos de los cereales y las parcelas marrón claro y amarillas, listas para la cosecha, componen un hermoso cuadro, escribió. Le encantó ver los pueblecitos con tejados de teja roja y blancas veredas saliendo en todas direcciones. Volaron casi 130 kilómetros en poco más de 3 horas y aterrizaron en un trigal a unos 16 kilómetros al oeste de Orleans. A pesar de la belleza del trayecto en globo, para él no significó más de que había significado para Otto Lilienthal. Ya en tierra, había que caminar hasta un pueblo cercano donde pasar la noche y al día siguiente, por los vientos dominantes, volver al punto de partida en un lento tren de cercanías. Lo que estamos buscando es el medio de movernos libremente por el aire, en cualquier dirección, había escrito Lilienthal. La noche del mismo día que Wilbur volvió a París en tren, Orville dejó Dayton en un expreso nocturno hacia Nueva York, rumbo a París como su hermano. El Flyer 3, por fin acabado y embalado, ya había salido para Francia, donde se quedaría en la oficina de aduanas de Le Havre hasta que lo necesitaran. Según Catharine, Orville parecía totalmente apagado al marcharse. Además, descubrió luego él por el camino, se había dejado en casa la dirección del hotel de Wilbur en París. Capítulo 3. Los hermanos se reencontraron un domingo de finales de julio a primera hora de la mañana. Tras disfrutar de una tranquila travesía en el vapor Filadelfia, Orville logró llegar al Meurice, donde pensó que no había visto a Wilbur con mejor aspecto desde hacía años. Después de desayunar en el hotel, se fueron juntos a dar un largo paseo, hablando sin parar. Comieron en el Café Alcázar de los Campos Elíseos y luego pasaron hablando casi toda la tarde, de un calor sofocante, sentados entre los árboles del parque junto al bulevar.
Todo indica que consiguieron aclarar las cosas entre ellos. Al día siguiente tuvieron con Hart Bear y Frank Cordelí lo que Wilbur describió como una charla de corazón a corazón muy acalorada, queriendo decir con ello que fue acalorada en extremo. Empezaron por el asunto de las patentes y Wilbur dejó claro desde el principio que de ninguna manera Flint y Company formaría sociedad con ellos. Según sus propias notas de la conversación, dijo, los únicos propietarios de las patentes somos nosotros y queremos seguir siéndolo. Hablaron de los gastos y activos de la empresa. La cosa es como sigue, dijo Wilbur. A ver, ustedes no tendrán el 20% de ningún activo, nosotros queremos ser los propietarios de todo, ustedes serán nuestros agentes de ventas. Y así siguió la conversación, de uno al otro lado, Bear defendiendo sus argumentos, Wilbur y Orville manteniéndose firmes. Todo lo que Wilbur le había contado y explicado, y su propia opinión de Bear y de la reunión, disiparon las sospechas de Orville, que se tranquilizó. Actuaría junto a Wilbur y como éste indicara. Nuestros amigos F. Flint y Company y Bear no son de una banda de malhechores, Orville aseguró de buen grado a Catharine para calmarla. Wilbur se llevó a su hermano a un primer paseo por el Louvre y, para celebrar la llegada de Orville a París, Frank Cordelí les invitó a cenar en el legendario y carísimo Tour d'Argent, en la margen izquierda del Sena, donde la preparación del plato principal, canard au sang, oficiada en una mesa auxiliar por Frédéric Deler, el aclamado dueño y chef del restaurante, sin duda impresionó a Orville más que todo lo que había visto en el Louvre. A Catharine le contó que Deler trabajaba ataviado con un elegante frac, y que con los extremos de su barba flotando a los lados de su cara y sus quevedos, parecía más un catedrático de universidad que cocinero, y mientras trinchaba el pato cortándolo en raciones, movía la cabeza de una manera que de por sí bien valía la cuenta entera. Los muslos, las alitas, etc., proseguía Orville, los envían a otra estancia para darles los toques finales, que no vemos, pero el esqueleto, retirada ya casi toda la carne, se pone en una bonita prensa para extraer todo el jugo de la carne y los huesos. La carne y los jugos se flamean con alcohol para que se hagan juntos, y el señor Frederick rocía el jugo sobre la carne todo el rato. Por último, se sirve junto a una tarjeta con el número de serie del pato que nos comemos. Después de haber leído las admoniciones del obispo Gruait contra las tentaciones de París, Wilbur le respondió en otra carta asegurándole que no harían nada que pudiera deshonrar la formación recibida en casa y que todo el vino que había probado hasta el momento no podría llenar ni un vaso. Estamos siendo verdaderamente buenos por aquí, añadía Orville, hemos estado en muchas iglesias grandes y no nos hemos emborrachado todavía. Sus expectativas en Francia pasaban por un momento bajo, en gran parte porque muchos altos cargos públicos se habían ido de vacaciones como solían hacer en agosto. Pero en Alemania el interés no había decaído, por lo que Wilbur y Bear decidieron salir para Berlín. Dejaron París el 4 de agosto. Camino de Berlín, al ver por la ventanilla del tren un letrero con el nombre de la pequeña ciudad de Jemmapes, en Bélgica, Wilbur relató la histórica batalla librada allí en 1792, y, para asombro de Bear, habló de la importancia de aquella victoria del ejército de la incipiente República Francesa contra el ejército regular austríaco. Para Bear fue otro ejemplo del extraordinario alcance de la mente de Wilbur que, según le explicó, había leído sobre aquello en su juventud. Una semana después, cuando llegó Charlie Taylor, Orville lo mandó a un hotel no tan notorio como el Meurice a la vuelta de la esquina, en la Rue d'Alger, donde le hizo registrarse simplemente como C. E. Taylor, de Lincoln, Nebraska. No queremos que la prensa ni nadie sepan que está aquí, comentó a Catharine. Desde la llegada de Orville, los periodistas seguían a los hermanos a todas partes, y cada vez era más molesto. Para los reporteros, los hermanos no se parecían a nadie que hubieran intentado seguir con anterioridad. Un corresponsal del Daily Mail de Londres calificó a Orville de «el mayor quebradero de cabeza con el que los periodistas habían tenido que vérselas». Su empeño por averiguar qué hacían los hermanos, se lamentó el corresponsal, ya le había llevado a gastar más dinero en taxis de lo que nunca podría recuperar, pero no podía cejar por temor a que otro reportero consiguiera la exclusiva.
A mitad de agosto, cuando el interés de Francia por un acuerdo pareció cobrar nuevos bríos, Wilbur y Ver dejaron Berlín. Todavía no habían hecho ningún avance real con los franceses. Tampoco se había producido ninguno con los alemanes. A primeros de septiembre, los hermanos tenían poco que hacer aparte de esperar, y la principal ocupación de Orville, por lo que contaba, era sentarse en el parque y mirar el desfile de gente que pasaba ante él. Si Wilbur tenía su Louvre, Orville tenía el Jardín de las Tullerías. No hace falta que os preocupéis porque esté perdiéndome el porche delantero, Orville escribió a Catherine, me paso por lo menos la mitad del tiempo en el parque frente al hotel. Allí había cientos de pequeñas sillas de hierro, y alquilarlas costaba 2 centavos al día, explicó. Varias mujeres se pasan el día yendo de acá para allá, para caer sobre el desprevenido que haya ocupado una silla y cobrarle los 2 centavos. Le gustaba mucho mirar a los niños franceses, le parecía increíble lo bien que se portaban. Describió los pequeños tiovivos, cada uno manejado por un hombre con una manivela. Le parecía patético que los niños lo pasaran tan bien con un juego tan pasivo, se agarraban con todas sus fuerzas como cabalgando a lomos de un caballo salvaje. Y de vez en cuando llegaba algún pequeño estadounidense para animar la escena. Suben y bajan de los caballos a saltos mientras el carrusel da vueltas a plena marcha, que no es muy rápido, y cogen los anillos de metal a puñados, aunque en teoría tienen que ensartarlos uno a uno en el picahielos o como se llame aquí. Y cuando el tío vivo se detiene, se los tiran unos a otros hasta que el encargado del carrusel va a recogerlos y al pobre señor lo vuelven medio loco. Claro que la conducta de los chavales nos avergüenza, añadió, y sabemos que necesitan unos buenos azotes, pero es muy de agradecer que alguna vez pase algo un poco emocionante. El mejor espectáculo era ver a tanta gente, niños, hombres y mujeres de todas las edades, jugando al diablo, un inmemorial juguete muy simple y muy popular por entonces. Era un carrete de madera con forma de reloj de arena y 2 palos de bambú de unos 60 centímetros de largo unidos por una cuerda de 1,20 metros a 1,5 metros de longitud. Costaba unos 50 centavos. El jugador deslizaba la cuerda por el medio del carrete y luego, con un palo en cada mano, lo subía impulsándolo desde el suelo y lo hacía girar cada vez más rápido, manteniéndolo en equilibrio en el aire. El carrete caía al suelo muchas veces hasta que los principiantes le cogían el truco, por eso se llamaba el juego del diablo. Se había originado en China hacía por lo menos 100 años y a los hermanos les pareció irresistible. Todo el rumbo de su vida, les gustaba repetir, se había iniciado en su infancia por un juguete, para más señas, francés, y ahora, en su edad adulta, aquí estaban, en Francia, pasándoselo tan bien como cuando eran niños. La magia del diablo no estaba en que el juguete volara, como pasaba con el helicóptero de Alphonse Pénaud, sino en llegar a dominar la técnica practicando mucho con los palos y la cuerda para mantener el carrete volando, lo mismo que ocurría con el aeroplano, que no bastaba por sí solo, había que dominar el arte de volar. El tiempo que los hermanos dedicaron a jugar al diablo tan a la vista de todos no pasó inadvertido, agudizando todavía más la creciente perplejidad que suscitaban les Frères Mystérieux. El misterio de los Gruait, escribió el Paris Herald, seguía siendo tan insondable como siempre, y se mencionaba a un turista estadounidense que los veía tanto en el Jardín de las Tullerías que se convenció de que habían dejado de lado su máquina voladora y ya no pensaban en ella. Como todo el mundo sabe, había dicho, cuando coges el hábito del diablo, ya no puedes prestar atención a ninguna otra cosa. Al parecer, los hermanos enseguida le habían cogido el truco al diablo, llegando a ser bastante buenos con él. El carrete de Charlie Taylor, en cambio, seguía yendo a parar al suelo 9 de cada 10 veces. No hay datos de a qué otras actividades, aparte del diablo, dedicaba su tiempo Charlie Taylor. Al leer que pasaban tantas horas en el parque, Catherine, como buena maestra de escuela, se enojó. «Nunca habláis de aprender francés», reprendió a Orville. «Yo, en lugar de sentarme eternamente en el parque, me recorrería todo París para verlo. No podéis encontrar a alguien con quien hablar francés». Aún así, les pidió asegurarse de llevarle un diablo al volver a casa.
Volviendo a desplegar su sentido del humor, Orville le contó que había conocido en el parque a un francés que hablaba inglés, pero le era imposible aprender el manejo del diablo y del francés al mismo tiempo. Al iniciarse el nuevo curso en las escuelas de Dayton, Catharine volvió a las aulas. Todo iba bien en casa, el ambiente había cambiado mucho. Ella y su padre nos llevamos genial. Él se había comprado otra máquina de escribir. Ella había encargado otra estufa. Podéis quedaros allí todo lo que os apetezca, dijo a sus hermanos. ¿Qué planes sugieres?, preguntó Wilbur a Orville a finales de septiembre en una carta desde Berlín, a donde había vuelto. No podemos permitirnos estar mucho más tiempo negociando y tampoco podemos volver a los Estados Unidos sin haber resuelto nada de nuestro trato europeo. Por eso al final se quedaron y Orville se reunió con Wilbur en Berlín por una temporada. No fue hasta comienzos de noviembre, de vuelta en París, cuando vieron llegado el momento de irse. Pero no sin antes acompañar a Hart ver a una demostración del aviador francés Henry Farman, Monsieur Henry, que había sido artista, campeón ciclista y corredor de carreras de automóviles, considerado el mejor piloto de Europa. Un gran gentío se había congregado en Issy-les-Moulineaux, al suroeste de París. La fama de Farman llegaba hasta los Estados Unidos. ¿No empiezan a inquietaros los vuelos de Farman?, les había preguntado Catharine. Pilotaba un biplano de la empresa francesa Voisin Freres, fabricantes de aeronaves, y muchos de sus ensayos acababan mal. En los vuelos más largos le costaba despegar, y también tenía problemas para girar en el aire. Pero en una ocasión había recorrido casi 1 kilómetro, logrando describir una circunferencia casi completa. En aquella exhibición, no obstante, Orville no vio ningún motivo de inquietud para ellos. Cuando un reportero le pidió su opinión, solo dijo que criticar el trabajo ajeno no era algo que a su hermano ni a él les gustara, y que el tiempo diría si la máquina de Farman y sus procedimientos servían para volar con fuertes vientos. Con todo, los franceses amantes de la aviación estaban convencidos de que ahora Francia iba claramente en cabeza. El país presumía de los hermanos Gabriel y Charles Voisin, que habían abierto su empresa de aeronaves ese mismo año, y de otros aviadores franceses aparte de Henry Farman, como Léon de Lagrange, que también pilotaba un biplano Voisin, y el autodidacta Louis Blériot, que volaba en un monoplano de diseño propio. Como Henry Farman, todos esos pilotos franceses hacían demostraciones para gran deleite del público. Además, al contrario que los hermanos Wright, la mayoría de los pilotos franceses, Farman, Santos, Dumont, de Lagrange, Blériot, el conde Charles de Lambert, eran gentes de posibles a quienes el coste de los proyectos de aviación no preocupaba. Parece que el ingenio de Francia se reserva la gloriosa misión de iniciar al mundo en la conquista del aire, declaró el presidente del Aeroclub. Para Ernest Arthdeacon, otro eminente miembro del club, el Flyer de los Wright no era más que una máquina fantasma. Por el momento, el Flyer 3 con todos sus repuestos quedó custodiado en la oficina de aduanas de Le Havre. Wilbur y Charlie Taylor fueron los primeros en salir hacia casa. Orville los siguió poco después. Escribiendo a bordo del RMS Baltic, animado y de buen humor, Wilbur comentó a su padre: «Pasaremos el invierno poniendo a punto más máquinas para la feria de primavera. Luego es probable que colguemos el cartel día de apertura, descuentos en todos los productos. Seguramente volvamos a Europa en marzo, salvo que lleguemos a un acuerdo antes con el gobierno de los Estados Unidos». Mientras que Charlie se fue directamente a Dayton nada más llegar a Nueva York, Wilbur hizo una parada en Washington para ver si allí había novedades antes de seguir hacia casa, a donde quería llegar a tiempo para la cena de Acción de Gracias. Jubiloso, comunicó a su familia que, después de tanto tiempo, el ejército de los Estados Unidos estaba interesado en sentarse a negociar en serio. Al iniciarse el año, todo el trabajo invertido por los hermanos en posibles acuerdos de ventas empezó a rendir frutos. El 8 de febrero de 1908, el Departamento de Guerra por fin aceptó su oferta de un Flyer por $25.000.
Menos de un mes después, el 3 de marzo, firmaron un acuerdo con la compañía francesa que posteriormente se llamó la Compagnie Générale de Navigation Aérienne, y las demostraciones públicas del Flyer en Francia quedaron programadas para mitad del verano.